Hola, hola mis talleristas. En el día de hoy estaremos realizando esta linda casita hecha en cemento y con algunos materiales como de reciclaje, por ejemplo, una caja de Tetra Pak y algunos pañitos húmedos. Pero también añadido a esto, hoy es un nuevo reto entre amigas y en esta ocasión estaremos hablando todas o haciendo cada una un video para el Día de la Madre. Así que cada una de nosotros te estaremos dando una muy bonita idea para que regales en el Día de la Madre o para que te prepares para este día. Así que no siendo más, vamos a colocarnos rápidamente manos a la obra. Bien, tengo aquí entonces mi caja de Tetra Pak. Es una caja bastante ancha, por eso me gustó mucho. Y voy a medir 6 centímetros de alto y en las 3 caras de adelante. Ahorita lo que voy a hacer es comenzar a recortar la parte que marqué. Con mucho cuidado con un bisturí o puedes hacerlo también con unas tijeras. Bien, vamos a reservar la parte de atrás y vamos a empezar a recortar hacia arriba para dejar la pared de la casa. Muy bien, la parte que recortamos la vamos a dejar en reserva y lo que vamos a hacer ahorita es hacerle la parte del techo. Vamos a hacer una casita con un techo a 2 aguas. Y entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a medir 4 centímetros en un ladito, luego otros 4 centímetros al otro lado. Luego vamos a medir el ancho de mi caja y tomamos la parte de la mitad, que en este caso serían 4 centímetros y medio, y entonces vamos a tomar y vamos a marcar en diagonal en las medidas que tomamos y luego simplemente recortamos el excedente. Muy bien, y pulimos un poco los bordes. Bien, ahora con las partes que nos quedaron vamos a recortar unas pestañas de allí, lo más largas posibles. Bien, y con la regla, entonces mi regla tiene un ancho de 3 centímetros que voy a trazar aquí con el marcador. Corto esta pestañita y lo que voy a hacer es tomar la medida del techo y aumentarle 1 centímetro. Entonces en este caso la voy a recortar de 7 centímetros. Ahora la pongo encima de del otro cartoncito, marco y vuelvo y recorto. Perfecto, entonces ya tenemos la base de nuestra casa. Vamos a empezar a pegar el techo con cinta. Asegurémonos de que nos quede muy bien pegado. Recuerden que ustedes estas casitas la pueden hacer con cajas de Tetra Pak, pero también lo pueden hacer con cualquier tipo de cajas. Pueden estar reciclando inclusive icopor, algún otro material que tengan a la mano que puedan reciclar. Lo que nos estamos haciendo aquí es haciendo como un esqueleto o haciendo una base para poder empezar a trabajar con el cemento. Entonces ya tengo la base de mi casa. Ahora lo que voy a hacer es que voy a preparar el cemento. Tengo cemento blanco, ustedes pueden trabajar con cemento gris, no importa. Pero la ventaja del cemento blanco es que le puedo dar color de una vez. Así que tengo aquí unos pañitos que son los que utilizo. Yo utilizo los pañitos que uso en la cocina, algunos con los que nos limpiamos aquí las manos en las clases de Porcelanicrome. Entonces los dejo, los guardo y lo que hago es cortarlos en tiras. Pueden ser tiras más o menos de unos 5 centímetros por 10 centímetros de alto más o menos. Ustedes pueden ir variando el tamaño, no importa. Y el cemento, entonces empiezo a aplicar el cemento acá y empiezo a aplicarle agua poco a poco. Voy aplicando y revolviendo de forma que veamos que nos queda como una especie de colada, ni muy aguado ni muy espeso. Lo vamos a revolver hasta que nos dé la consistencia que deseamos. Bien, y voy a aplicarle aquí. Entonces tengo un pigmento mineral, pero ustedes pueden aplicarle anilina, colorante de repostería, pueden aplicarle inclusive vinilo, pero teniendo en cuenta que el vinilo va a imprimirle un poquito más de agua, entonces deben de aplicar más cemento. Y entonces voy a empezar a mojar los pañitos. ¿Qué ventaja tienen los pañitos? Es que son muy delgados, entrapan súper fácil el cemento, son súper fácil de adaptarse. Entonces por eso me gustan mucho trabajar los pañitos y sobre todo estamos reciclando porque la mayoría van a la basura, contaminan el medio ambiente. Bueno, el caso es que nos van a servir mucho. Y si ustedes quieren y no tienen pañitos, entonces pueden trabajar con tela como franela o telas de algodón que entrapen muy fácil
pueden estar reciclando camisetas viejas y cosas así, o lienzo también que les pueda atrapar muy fácil el cemento. Y bueno, entonces como lo ven aquí en la cámara, estamos colocando en todo alrededor de nuestra casita, por dentro, por fuera, estamos envolviendo completamente. No vamos a dejar ningún rincón sin que tenga de estos pañitos. Bueno, ustedes ven que estoy aquí trabajando con guantes y es porque el cemento es muy fuerte para las manos. No te va a afectar de una, pero sí te las puede resecar mucho, entonces es mejor trabajar con unos guantecitos para evitar pues de pronto que se maltraten las manos. Y como tengo los guantes, entonces lo que voy a aprovechar es también como para suavizar un poco la superficie, para que nos quede más parejito. Una vez hayamos forrado todo, lo vamos a dejar secando por 24 horas. Aquí ya lo tengo seco. Voy a preparar otro poquito de cemento que me quede más o menos aguadito. Y lo que quiero es pulir la superficie, entonces voy a aplicarle con un pincel como para ir emparejando la superficie. Si ustedes quieren y les gusta ser muy prolija la superficie, entonces lo que van a hacer es que le pueden lijar. Yo lo que hice fue trabajarlo así con la aguadita, pero a mí me gusta esta textura porque me da la impresión de ser como una casa antigua, una casa muy vieja, deteriorada, entonces por eso me gustó. Quería darle como un estilo un poquitico como envejecido a la casa. Y entonces después de aplicarle esto, pues vamos a volverlo a dejar secar unas 24 horas. Bueno, otra cosa que podemos hacer acá es que podemos aprovechar y aplicar diferentes tonos. Por ejemplo, podemos hacer la parte del balcón de una tonalidad o de un color, la pared de otro color, y podemos también trabajar el techo de otro color. En este caso yo el techo lo trabajé con un pigmento rojo, entonces aproveché y le apliqué allí. Bueno, si ustedes no tienen los pigmentos y lo están haciendo con cemento gris, es muy fácil, simplemente después consigan vinilos de pared, vinilos para exterior, y con eso van a pintar su casita. La gran ventaja de esta técnica es que puedes hacer muchas clases de materos, no solamente casitas, puedes reciclar muchas cajas y hacer otros tipos de materos. Bueno, ya tengo aquí mi casa ya seca, ahora voy a hacerle la decoración. Entonces aquí escribí como hogar, dulce hogar, tú puedes escribir la mejor mamá del mundo, bueno, el tema que quieras escribir, y empecé como a delinear. Con un liner, yo te aconsejo que cuando vayas a hacer letras, trabajes con un liner, que es un pincel muy delgado y muy largo, que te va a dar más facilidad para hacer trazos muy delicados. Y entonces, pues cositas que podemos trabajar, hacerle algunos diseños florales. Por ejemplo, también puedes trabajar con porcelanicrón, hacerle una ventana, hacerle una puerta, hacerle algunos otros detalles, colocarle vasijas o colocarle algunas piecitas como si fueran de madera. Bueno, en fin, puedes aprovechar y hacer muchas decoraciones. Aquí lo que estoy haciendo es aprovechando y haciendo unas florecitas muy sencillas con el pincel, como margaritas y florecitas así como sencillitas. Para hacerlas utilizamos un pincel que sea un delineador, pero bueno, un pincel más bien redondo y puntudo, y vamos a hacer florecitas de 5 pétalos redonditas en punto, otras de pétalos más alargaditos. Vamos a hacerle hojitas y vamos a hacerle algunas lineecitas sinuosas, como si fueran ramitas que van saliendo del ramillete. Entonces vamos a hacerle lineecitas así que vayan saliendo de nuestro ramo. Bueno, la decoración que estamos haciendo es muy sencilla, no nos tenemos que preocupar tanto por algo demasiado elaborado. Queremos hacer algo como muy básico, con florecitas muy básicas, poquitas flores, porque lo que realmente nos va a decorar nuestro balcón son las flores que vamos a colocar a continuación. Pero
También lo que puedes hacer es que no necesariamente tienes que hacer una matera con esto. Puedes aprovechar y puedes utilizarlo para guardar otro tipo de cosas, objetos como las llaves, por ejemplo, colocarla en la entrada para que sea el lugar donde se puedan guardar como las llavecitas, o que pueda colocarse allí un bloc de notas, no sé, pero la casita la puedes utilizar para hacer otras cosas. Bien, otra cosa que me gusta hacerle aquí a la casita es como resaltar un poco la textura. Lo puedes hacer en la parte de la pared del fondo. Yo quise hacerlo aquí como en el balcón. Entonces voy a tomar y voy a hacer brocha seca con blanco. Quiero que se vea como si fuera una pared que se ha pintado muchas veces y empieza como a descascararse con los diferentes tonos. Entonces voy a hacer una brocha seca con diferentes tonos de color. Aquí le estoy aplicando blanco y luego le voy a aplicar un poquitico de azul en algunas zonas. Esto como para que se vea como un poquito sucio o viejo. Recuerden, siempre se debe descargar el pincel, hacer la textura con el pincel muy seco para que resalte solamente la parte de la superficie donde está la textura y no que nos quede parejo el color. Y también voy a aplicarle un poquitico aquí alrededor en la parte de la pared de nuestra casita donde hicimos la decoración. Tengo aquí como estoy preparando un café, lo voy a trabajar en brocha seca y lo voy a aplicar alrededor. Esto como también para darle esa sensación como de antigüedad, de envejecido, y me gusta aplicarlo sobre la decoración para que se vea como que toda la pintura está envejecida. Bien, entonces ahora vamos a hacer la parte de la decoración con las maticas. Entonces voy a tener aquí pues una tierra especial para macetas y todo. Bueno, algo que tú puedes hacer y que se me ocurre también es que le puedes colocar unos cáncamos y dejarlo para colgar las llaves. Bueno, aquí tengo entonces también, tengo carbón triturado que voy a colocar en la base. ¿Esto por qué? Porque si de pronto hay un exceso de agua va a caer en la parte de abajo y no va a mantener la tierra tan húmeda. Y también el carbón nos ayuda a evitar la proliferación de hongos y bacterias. Entonces allí coloco pedacitos pequeños, voy a empezar a aplicar la tierra y tengo algunos cortes, unos esquejes de algunas maticas o planticas de suculentas que voy a colocar en ella. Eso. Bien, entonces aquí simplemente voy a ir organizándolas y voy a ir viendo que queden de la mejor forma, que me queden como se vea mejor. Tengo esta que es un Sedum hispanicum y entonces es muy fácil de plantar, es muy fácil de cuidar, simplemente necesita mucho sol y recibe bastante agua. Las que voy a colocar aquí casi todas les gusta el agua. Obviamente sin encharcamientos porque se pudre, pero sí le gusta más el agua que otras suculentas. Y entonces lo voy a colocar aquí a un ladito. Me gusta porque es un sedum que crece muy largo y que eventualmente va a crecer tanto que va a caer por un lado del balcón de nuestra casita. Entonces por eso me encanta colocarlo allí. Y bueno, así sucesivamente, entonces voy a ir colocando, evaluando las plantitas donde van a quedar de mejor forma. Vamos a quitarle las hojitas en la parte de abajo del tallo para que tengan como donde sostenerse y que vayan creciendo allí. Algunas, por ejemplo, de este Sedum luterovide, puedes colocar otra vez las hojitas allí porque esas hojitas también se van a dar, van a reproducirse. Entonces, bueno, las puedes colocar y eventualmente van a ir creciendo allí. Y bueno, termino de colocar mis planticas, las voy a dejar como algunos están por cortes de esquejes, entonces no puedo humedecer la tierra. Vamos a esperar siquiera unos 2 o 3 días para poder aplicarle agua a la tierra y que hidratar las planticas y todo. Entonces bueno, así nos queda nuestra casita. Espero que te haya gustado este video. A mí me encantó porque es súper fácil de hacer. Una idea hermosa para mamá, porque a la mayoría de las mamás les encantan las plantas, no a todas, pero a la mayoría sí.
Y bueno, ya sabes que mis amigas también están con unas ideas hermosas acerca del Día de la Madre. Espero que apenas termine este video puedas ir a ver los enlaces de ellas, que por cierto te los dejo en la cajita de descripción. Puedes ir a la cajita de descripción y mirar todos los enlaces de los videos de mis amigas. Así que bueno, no siendo más, espero que le dejes un buen comentario a este video. Por favor, cuéntame qué harías tú, qué le pondrías tú a esta casita, qué otras cosas harías, por ejemplo, si la vas a utilizar para un matero o si la vas a utilizar para guardar otras cosas. Y también darle un like, por favor, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo tutorial. Así que, chao, chao.